en la acromegalia es frecuente observar. La acromegalia, por el exceso de hormona de crecimiento, va a aumentar la reabsorción tubular de fósforo y va a aumentar la eliminación de calcio. Por lo tanto, es frecuente que se presente hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalciuria. Entonces, vamos a ver que siempre vamos a hacer los dosajes de fósforo y van a estar elevados en la sangre. Entonces, la respuesta es la hiperfosfatemia. La prueba de mayor valor para la confirmación de acromegalia es. Entonces, cuando tenemos acromegalia, aumentan los niveles de hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento va a estimular al hígado para la producción de IGF-1 o somatomedina C. Existen algunos casos en los cuales hacemos un dosaje de hormona de crecimiento y no siempre está elevado, igual que con la somatomedina C o IGF-1. Entonces, para hacer el diagnóstico definitivo, hacemos la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Recordemos que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, es una hormona catabólica, es decir, produce hiperglicemia y solamente se va a secretar en mayor cantidad en las situaciones de hipoglicemia. Entonces, cuando el paciente tiene hipoglicemia, aumenta la hormona de crecimiento, ¿no?, para compensar. Y cuando hay hiperglicemia, la hormona de crecimiento disminuye, porque es una respuesta normal. Entonces, yo le hago una prueba de sobrecarga oral al paciente, a una persona normal, le doy una cantidad grande de glucosa y fisiológicamente la hormona de crecimiento debe disminuir. Pero si el paciente tiene acromegalia, tiene un tumor productor de hormona de crecimiento, yo le doy una sobrecarga oral de glucosa y no va a disminuir la hormona de crecimiento, va a seguir alta porque está habiendo un tumor autónomo. Entonces, para eso se hace la prueba de sobrecarga oral. Le hago un dosaje de hormona de crecimiento en ayunas, luego le hago consumir una dosis alta de glucosa, 100 gramos de glucosa, y a los 30 y 60 minutos le tomo nuevamente la hormona de crecimiento. En un paciente normal, sabemos que esta sobrecarga va a hacer que la hormona de crecimiento disminuya, pero un paciente con acromegalia, esta hormona de crecimiento va a seguir igual o incluso puede aumentar. Entonces, esto es lo que se llama la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Con esto se hace el diagnóstico definitivo de acromegalia, ¿no? Se dice que cuando en una de las dos determinaciones a los 30 o 60 minutos la hormona de crecimiento está más de 1 nanogramo por mililitro, entonces se hace el diagnóstico de la acromegalia. El hipogonadismo presente en la hiperprolactinemia probablemente es debido a... Entonces sabemos que en la hiperprolactinemia se caracteriza por, en las mujeres, amenorrea y galactorrea, es decir, a hipogonadismo. Una inhibición de la secreción de las gonadotrofinas hipofisarias, una inhibición de la secreción de gen NRH y a una acción inhibitoria directa sobre la gónada, un bloqueo de la acción periférica de hormonas sexuales, la aparición de una resistencia ovárica y el tratamiento con bromocriptina. El aumento de la prolactina en sangre va a disminuir la secreción intermitente de las gonadotrofinas. Normalmente la FSH y la LH se secretan en pulsos. Estos pulsos van a ser bloqueados por la prolactina en grandes cantidades y esto va a lograr una amenorrea en las mujeres que tienen hiperprolactinemia. Entonces la respuesta es A, una inhibición de la secreción de las gonadotrofinas hipofisarias. En relación con la existencia de galactorrea. La galactorrea es la secreción láctea por el tejido mamario fuera de los periodos fisiológicos normales, ¿no? Es decir, fuera de la lactancia. ¿Se acompaña siempre de amenorrea? No. Muchos pacientes tienen galactorrea aislada sin necesidad que exista amenorrea. ¿Es un signo patognomónico de la existencia de prolactinoma? Tampoco. Puede haber prolactinoma, hiperprolactinemia, pero no hay galactorrea.
Se asocia frecuentemente a hipercalcemia, no tiene ninguna relación el metabolismo del calcio con la galactorrea. Es un hecho fisiológico cuando persiste 2 años después del parto. No, ya después de 2 años ya no es fisiológico. Es necesario investigar si existen antecedentes de toma de fenotiacinas. Las fenotiacinas son fármacos utilizados en pacientes psiquiátricos, ¿no? Entre uno de sus efectos colaterales es que bloquean las vías dopaminérgicas. Y si recordamos, la dopamina fisiológicamente inhibe a la prolactina. Si yo bloqueo la dopamina, entonces la prolactina va a aumentar y va a producir galactorrea. Entonces siempre hay que investigar si los pacientes están tomando estos fármacos, ¿no?, para poder explicar una galactorrea y una hiperprolactinemia. Entonces respuesta E, esta. Mujer de 30 años con hipercolesterolemia que presenta oligomenorrea y galactorrea desde hace 2 años con prolactina 85. La TAC craneal es normal. El paso siguiente de evaluación sería, entonces aquí tenemos a una mujer joven que tiene niveles aumentados de colesterol con oligomenorrea y galactorrea desde hace 2 años. Cuando tengo oligomenorrea o amenorrea y galactorrea, lo primero que pienso es en una hiperprolactinemia. Entonces le hago un dosaje de prolactina y está elevado, 85. El valor normal de prolactina es hasta 25. Entonces, si está elevado, tengo que sospechar que estoy frente a un adenoma hipofisario. Entonces, le hago una tomografía y es normal. Entonces, descarto el adenoma hipofisario. Entonces, tengo que buscar cuáles son otras causas de hiperprolactinemia, ¿no? Tengo que descartar la toma de fármacos que producen hiperprolactinemia, por ejemplo, fenotiacinas, metoclopramida, ranitidina, omeprazol, enalapril, insuficiencia renal crónica. Entonces, todas esas situaciones aumentan la prolactina. Además, tengo este dato, hipercolesterolemia. ¿En qué otras entidades puede aumentar el colesterol sin que sea una causa exógena? ¿No? Hay que pensar que existe un problema de hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo primario disminuyen los niveles de T3 y T4 y aumentan los niveles de TSH y TRH. Y sabemos que la TRH estimula a la producción de prolactina. Entonces, si hay aumento de TRH, también va a haber un aumento de prolactina. Este aumento de prolactina va a estar explicando la galactorrea y oligomenorrea, que también va a ser explicado por el mismo hipotiroidismo. Y la hipercolesterolemia también se presenta en el hipotiroidismo. Y también esta enfermedad es muy frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, el siguiente paso sería hacer pruebas de función tiroidea, ¿no?, para ver si estoy frente a un hipotiroidismo. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? Síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es el panhipopituitarismo que se presenta después de una hemorragia posparto. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por hiperprolactinemia, el tratamiento con estrógenos también. La sarcoidosis hipotalámica es una enfermedad donde se va a infiltrar todo el hipotálamo y también va a bloquear las vías dopaminérgicas y esto hace que aumenten los niveles de prolactina. El hipotiroidismo primario, ya hemos explicado que también produce hiperprolactinemia. En cambio, en el síndrome de Sheehan se van a bloquear todas las hormonas porque toda la hipófisis va a dejar de funcionar. Entonces, los niveles de prolactina van a estar disminuidos. Por eso es que la mujer que tiene síndrome de Sheehan no tiene secreción láctea, ¿no? Entonces, la respuesta sería síndrome de Sheehan. Sí, en el síndrome de ovario poliquístico frecuentemente hay hiperprolactinemia. El síndrome de Nelson cursa con.
El síndrome de Nelson es una patología que se presenta después de realizar una adrenalectomía bilateral, ¿no?, por un síndrome de Cushing suprarrenal. Entonces, ¿qué sucede? Existe un síndrome de Cushing que no podemos controlarlo adecuadamente y el único tratamiento que nos queda es extraer las suprarrenales para que no siga produciendo mayor cantidad de cortisol. Entonces, si se quitan las suprarrenales, ¿qué va a pasar con la hipófisis? La ACTH va a empezar a producirse en mayor cantidad y puede lograr al final producir un tumor productor de ACTH en la hipófisis, ¿no? Esto entonces sería una consecuencia de la cirugía. Entonces la hipófisis responde, simplemente como no hay cortisol, produce más ACTH. Eso se conoce con el nombre de síndrome de Nelson. Antiguamente se daba en mayor cantidad porque no había tratamientos adecuados para el síndrome de Cushing. Entonces lo único que hacían era extraer las suprarrenales y solucionaban el problema. Ya no había más cortisol, pero sí, pues el problema que se ganaban era la presencia de un adenoma hipofisario productor de ACTH. Entonces, todo paciente que es sometido a una adrenalectomía constantemente debe evaluarse la presencia de un adenoma hipofisario. ¿Cómo evito esto? Le doy la cantidad suficiente de cortisol, ¿no?, exógeno, hidrocortisona o prednisona, para evitar que los niveles de ACTH aumenten. La elevación de los niveles séricos de la subunidad alfa de la TSH es propia de. Entonces, ¿en qué circunstancias aumenta la TSH? La TSH puede aumentar cuando hay un estímulo por un hipotiroidismo primario o cuando hay un tumor productor de TSH en la hipófisis. En el hipotiroidismo primario aumenta la TSH normal. En cambio, en los tumores productores de TSH en la hipófisis también puede aumentar solamente la subunidad alfa, ¿no?, porque hay una alteración al nivel de la formación de la TSH y puede aumentar esta subunidad en forma aislada. Entonces, se va a presentar el aumento de la subunidad alfa cuando existen tumores hipofisarios secretores de TSH. En la tiroiditis autoinmunitaria atrófica, en la tiroiditis de Hashimoto, en las deficiencias enzimáticas de la homonosíntesis tiroidea, las tres son causa de hipotiroidismo primario. En todas ellas también aumenta la TSH, pero no aumenta solo la subunidad alfa, sino aumenta la TSH completa. Y en el síndrome de resistencia selectiva de las células tirotrópicas hipofisarias a las hormonas tiroideas, también aumenta la TSH, pero no aumenta la subunidad alfa. De los siguientes datos, ¿cuál no suele estar presente en un CIHAT? El CIHAT es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, donde los niveles de hormona antidiurética están muy elevados. Este síndrome se va a caracterizar porque presenta hiponatremia. No existe síndrome de CIHAT si no hay hiponatremia. Y la característica más importante de esta hiponatremia es que no va a tener síntomas de deshidratación ni síntomas de intoxicación acuosa, ¿no? Es decir, es una hiponatremia euvolémica. Ese es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con las otras causas de hiponatremia. Es una hiponatremia dilucional, donde hay incapacidad para secretar agua libre, la secreción de renina también está suprimida justamente por la hiponatremia y la función renal es normal. Lo único que no está presente son los edemas, porque si hay hiponatremia más edemas, ya no es un CIHAT. Este ya es una hiponatremia con retención de líquidos, ¿no? ¿Cuál es el tumor que sintetiza con mayor frecuencia ADH ectópico? Dentro de las principales causas de CIHAT, ¿no?, el aumento del ADH,
una de las principales causas es el carcinoma bronquial de células en avena. Frecuentemente este tumor se caracteriza porque tiene grandes cantidades de hormona antidiurética. Los tumores que con mayor frecuencia producen enanismo hipofisario son los Entonces, el enanismo hipofisario se va a dar cuando hay un tumor en la hipófisis o cerca de esta que comprime a la producción de hormona de crecimiento durante la infancia. Y en una persona adulta es imposible que haya enanismo, ¿no? Entonces, de todos estos tumores, uno de ellos se produce desde la infancia. Los adenomas, los dendrogliomas, pinealomas y astrocitomas son tumores de personas adultas. En cambio, los craniofaringiomas son la principal causa de los tumores hipotálamo-hipofisarios de la infancia. El craniofaringioma es un tumor que va a derivar de la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke es el tejido embrionario que va a dar origen a la adenohipófisis. Entonces, estos tumores son muy grandes y no solamente producen enanismo hipofisario por deficiencia de hormona de crecimiento, sino también producen panhipopituitarismo, es decir, deficiencia de ACTH, de TSH, de FSH, LH. O sea, también estos pacientes cursan con hipogonadismo, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal. El enanismo tipo Larón cursa con este enanismo, a diferencia del enanismo hipofisario, donde en el enanismo hipofisario hay deficiencia de hormona de crecimiento. En el enanismo tipo Larón, la hormona de crecimiento está normal, incluso está aumentada. El problema del enanismo tipo Larón es que existe una resistencia de la hormona de crecimiento. Fisiológicamente, la hormona de crecimiento, para que tenga este efecto sobre el crecimiento, debe estimular al hígado para la producción de IGF-1. Y el IGF-1 es la molécula encargada de estimular al crecimiento a nivel del tejido óseo. Entonces, para que la hormona de crecimiento estimule al hígado, necesita receptores a nivel hepático. El enanismo de Larón se caracteriza porque estos receptores no hay, están bloqueados. Entonces, la hormona de crecimiento se produce y no estimula al hígado, no hay IGF-1, por lo tanto no hay crecimiento. Entonces, por retroalimentación, la hormona de crecimiento comienza a aumentar incluso en mayor cantidad, ¿no? Esta patología es de herencia autosómica recesiva, ¿no? Es muy poco frecuente y se caracteriza porque tiene hormona de crecimiento muy alta. Los niveles de IGF-1 o somatomedina son bajos y no responden al iniciar tratamiento con hormona de crecimiento, porque el paciente tiene hormona de crecimiento. Yo le doy hormona de crecimiento y no va a responder porque su problema no es con hormona de crecimiento, sino es con sus receptores. Entonces, el enanismo tipo Larón cursa con herencia autosómica recesiva. Todo lo demás es falso. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? Esto es en relación al tejido tiroideo. Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, ¿no? son las únicas que se producen en el tejido tiroideo, pero de toda la producción, el 80% es T4 y el 20% es T3. ¿Por qué? Porque la T4 a nivel periférico se va a convertir a T3 y la hormona activa es la T3. Estas hormonas, para actuar en sus órganos blancos, se unen a receptores intranucleares, atraviesan la membrana de las células directamente, ¿no? Y se unen a estos receptores intranucleares para producir sus efectos. Además, en el eje tiroideo ya hemos visto que la TRH estimula la producción de prolactina. La T4 es más abundante que la T3, pero esta, o sea, la T3 es 3 veces más potente que la T4. O
sea, la T3 es la hormona activa. Y la calcitonina es una hormona peptídica producida en las células foliculares tiroideas que actúa uniéndose a receptores de membrana. La calcitonina es una hormona que se produce en el tejido tiroideo, pero no se produce en las células foliculares, se produce en las células parafoliculares o células C. ¿Ya? Y bueno, sí actúa uniéndose a receptores de membranas, pero la respuesta a esta es falsa porque no se produce en las células foliculares. En las células foliculares del tejido tiroideo se produce la T3, la T4 y la tiroglobulina, ¿no? Y en las células parafoliculares o células C es la calcitonina. El hipotiroidismo primario autoinmune puede asociarse a otras enfermedades de las siguientes. ¿Cuál no se asocia? Entonces, todas estas son enfermedades autoinmunes excepto una. La anemia perniciosa es autoinmune, la artritis reumatoide también, el vitíligo también y la miastenia gravis también. El hiperparatiroidismo no es de causa autoinmune. Entonces la respuesta es la D, hiperparatiroidismo. Entonces el hipotiroidismo primario autoinmune, llamado también enfermedad de Hashimoto. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es producido por el hipotiroidismo en los niños? Talla alta, macroglosia, hernia umbilical, retraso puberal, piel pálida. Entonces el hipotiroidismo en los niños produce talla baja, ¿no? Todo lo demás sí es cierto. El hipotiroidismo no produce intolerancia al frío, sí, bradicardia también, megacolon también, edema periorbitario también. Dermatografismo positivo, no. No, porque no tiene ninguna relación con el sistema alérgico. Listo. Respuesta E. Los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen principalmente en la glándula suprarrenal, fundamentalmente en la capa glomerular, reticular, fascicular, en la médula o reticular y fascicular. Entonces los mineralocorticoides se producen exclusivamente o fundamentalmente en la capa glomerular. El mineralocorticoide más importante es la aldosterona. También hay otros mineralocorticoides, pero son menos potentes. La liberación de la ACTH por la hipófisis no está controlada por. La ACTH está estimulada por un péptido hipotalámico llamado CRH. Entonces, CRH estimula para la liberación de ACTH. La hormona antidiurética, entre otras de sus funciones, también tiene como efecto estimular la secreción de ACTH. El cortisol plasmático, también por retroalimentación negativa, el aumento de cortisol inhibe la liberación de ACTH y la disminución de cortisol estimula la liberación de ACTH. Entonces la ACTH es regulada también por el cortisol plasmático. El ciclo sueño-vigilia. El eje suprarrenal está regulado por el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Tiene un ciclo circadiano de 24 horas. Por eso que en las horas de la mañana, ¿no?, estamos más activos, más despiertos, porque los niveles de ACTH y cortisol están más elevados. Y en horas de la tarde, cuando el sol disminuye, ¿no?, disminuye la luz, entonces también los niveles de ACTH y cortisol van disminuyendo progresivamente. Esto es lo que se llama el ciclo sueño-vigilia. Y la renina, que es producida a nivel del aparato yuxtaglomerular, no tiene ningún efecto sobre la liberación de ACTH. La renina solamente controla la liberación de aldosterona. La respuesta entonces
es renina. La causa más frecuente de síndrome de Cushing es adenoma hipofisario secretor de ACTH, adenoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal, producción de ACTH ectópico, administración exógena de corticoides. Todas son causas de síndrome de Cushing, ¿no? Pero la causa más frecuente es la administración exógena de corticoides. Pacientes, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, algunas neoplasias, ¿no? Tenemos que dar necesariamente corticoides a dosis altas y vamos a producir síndrome de Cushing. Esa es la respuesta. Las alteraciones analíticas características de un enfermo con síndrome de Cushing incluyen: en el síndrome de Cushing se presenta poliglobulia, leucocitosis, linfocitosis y eosinopenia. Entonces tenemos, la respuesta es la C, ¿no? De todas estas, leucocitosis, linfocitosis y eosinopenia. La causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es: la hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad que se va a caracterizar, como su nombre lo dice, ¿no? Hay un crecimiento de las glándulas suprarrenales y se va a presentar desde el nacimiento. Esta patología se caracteriza porque existe un bloqueo de la esteroidogénesis suprarrenal a nivel de alguna de sus enzimas. Pueden ser cualquiera de estas enzimas que pueden estar deficientes, y al estar deficientes las enzimas va a haber una deficiencia de cortisol y aldosterona principalmente. Entonces, dependiendo de la enzima afectada, esta hiperplasia suprarrenal puede ser más grave o menos grave. ¿Cuál va a ser la característica principal de la hiperplasia suprarrenal congénita? El recién nacido, si es un feto femenino, va a tener virilización genital. ¿Por qué? Porque la deficiencia de alguna de las enzimas va a disminuir el cortisol y la aldosterona, pero todos los niveles superiores de la esteroidogénesis, si recuerdan, van a irse a la producción de más andrógenos. O sea, la capa reticular va a estar más activa, por eso va a estar crecida la suprarrenal. Entonces, si hay más andrógenos en un feto femenino, obviamente los genitales se van a virilizar. Entonces, muchas veces estas pacientes nacen con genitales ambiguos, ¿no? Los labios mayores parece que fueran escroto, el clítoris parece que fuera un pene. Entonces, hay un problema muy delicado en este tipo de pacientes porque nacen y se les pone nombre de varones. Si es un feto masculino, no hay problema en ese sentido porque los genitales, bueno, están un poquito más crecidos, el escroto más pigmentado, de repente los testículos más crecidos, pero no hay problema. El otro problema de la hiperplasia suprarrenal congénita en ambos sexos es la deficiencia de cortisol. Entonces, los recién nacidos, ¿no? Una vez que se corta el cordón umbilical, tienen deficiencia de cortisol y pueden desencadenar una crisis suprarrenal aguda. El recién nacido comienza a vomitar, hace hipotensión, se deshidrata, ¿no? Y se puede pensar muchas cosas, pero sobre todo si es un feto varón, es difícil sospechar. En cambio, si es un feto mujer, ya más o menos me hace sospechar los genitales ambiguos, ¿no? Dentro de todas estas causas de deficiencias enzimáticas, la más frecuente y la menos grave es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Simplemente, ¿no? Se le administra corticoides, se le trata como una insuficiencia suprarrenal y el paciente de por vida va a tener que tomar los glucocorticoides porque la deficiencia es congénita. Si es un feto femenino, hay que esperar que tenga una edad adecuada para hacer la cirugía adecuada para corregir los genitales ambiguos. Las otras deficiencias también están presentes, pero son menos frecuentes, felizmente, porque la mayoría no son compatibles con la vida o fácilmente se deshidratan y pueden desencadenar una crisis y, bueno, pueden hasta morir, ¿no?